La clase del día de ayer, o la clase del día, perdón, 11 del 8, el 11 de agosto, el martes 11 de agosto, trabajamos el concepto de coordenadas relativas, ¿sí? Que no lo habíamos trabajado. Hicimos un repaso de cómo hacer una línea, contemplando de que una línea nosotros la activábamos y a partir de dos coordenadas podíamos generar un punto, ¿sí? Voy a activar para poder mostrarles, ¿sí? Nosotros, todos los puntos de esas coordenadas siempre salían del origen. Es decir, cuando yo digo que el origen está entre la intersección del eje X y el eje Y, lo que estoy diciendo es que acá, en esa intersección, hay un punto, ¿sí? El punto P, cuyas coordenadas son el 0, 0. Saber yo que esas coordenadas del 0, 0 significa que si yo marco un punto P sub 1, ¿sí? Y cuyo valor o cuyo resultado es este punto que está ahí, lo que yo estoy diciendo es que estoy empezando a contar valores de coordenadas X e Y si fuese cartesiana a partir de este 0, 0 que hay acá. Desde ahí yo cuento las X y desde el 0, 0 yo cuento el valor que yo le dé a la coordenada Y. En función de eso, la proyección me genera el punto P sub 1. Si yo marco un punto P sub 2, por ejemplo, para marcar el segundo valor de la recta, y lo marco al punto P sub 2 con coordenadas, este punto P sub 2 con coordenadas cartesianas, ¿sí? Valores de X y valores de Y, esos valores de X y valores de Y van a estar tomados, ¿sí? También contados desde el 0 en X y desde el 0 en Y. También van a empezar su cuenta a partir del 0, 0, del origen. En función de eso, yo lo que voy a hacer, la proyección de esos valores para poder encontrar el punto P sub 2, ¿sí? A ver, ahí me quedó, bueno, corrido, pero esa es la idea, que la proyección de ese punto que yo haga me va a generar, o sea, el corrimiento en X y el corrimiento en Y, la proyección me va a generar el punto P sub 2. Y entonces después lo que va a hacer AutoCAD, una vez que yo ingrese los dos puntos, es unir esos dos puntos generándome la línea que yo quería construir. Una forma de ejemplificar eso es, por ejemplo, vamos a hacer el comando línea. Esto fue lo que hicimos, ¿sí? La clase del día 11. Activamos el comando línea. Cuando me dice que precise el primer punto, yo voy a hacer que empiece en el 0, 0. Entonces escribo 0, 0, X0 y 0, Enter. Automáticamente queda en el origen el primer punto. El segundo punto de la línea, yo les voy a decir que quede en 50 en X, 50 en Y. Enter, y ahí genero lo que sería el segundo punto que me formaría la línea. Con escape salgo, AutoCAD automáticamente me deja conectado el último punto como para seguir haciendo líneas, por eso me pide un punto siguiente para seguir generando líneas. Este tipo de líneas las denomina AutoCAD como polilíneas, ¿sí? O líneas en cadena. Con escape salgo, escape o enter sirve para salir del comando de línea, enter. Lo que le estoy diciendo acá es que lo que estamos generando es, contamos 50 a partir del origen y 50 en X y 50 en Y a partir del origen. En función de ahí se hizo la proyección y se obtuvo el punto.
2. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer otro punto, otra línea, vamos a hacer otra línea. Activo el comando línea. Vengo a la herramienta, ¿sí?, de línea. Y cuando yo voy a hacer una línea, la voy a hacer, por ejemplo, en el centro de esta línea. Como no me aparece la ayuda para colocarlo en el centro preciso, vengo a ese comando, clic derecho, asistencias rápidas, o referencia a objetos, parámetros. Puedo ver que todos los parámetros, no todos están seleccionados. Pongo seleccionar todo, aceptar. Y ahora cuando me acerque a la línea me va a aparecer un montón de herramientas. Y una particular es la que me encuentra el centro de la línea. Hago clic ahí, ya me generó el primer punto en el centro de la línea. ¿Qué hice ahí? Ahí marqué el punto, el primer punto de la línea. ¿Sí? Ya marqué el primer punto de la línea. Y ahora el segundo punto lo voy a hacer, me voy a correr para el segundo punto. Más o menos me voy a correr. A ver si lo puedo hacer bien. Me voy a correr desde este punto 75, más o menos por acá, en X. Y me voy a correr en Y 25. Para llegar a obtener, la idea es llegar a obtener un punto P sub 2 ahí. ¿Sí? Esa es la idea. Obtener un punto P sub 2. Con coordenadas, ¿sí?, cartesianas, es decir, un valor de X y un valor de Y. También podría hacerlo con coordenadas polares, ¿sí? Recordar que las polares llevan una distancia y un ángulo. Bien, vamos a ver después qué coordenadas vamos a generar. En AutoCAD, para poder hacer este tipo de coordenadas, en AutoCAD, vamos a ver cómo lo hago. Si yo esto lo hiciese en un papel, los valores se empiezan a contabilizar desde el 0. Es decir, si yo quiero decir que la distancia que tengo acá, si yo digo que esta distancia es de 75 y que esta distancia es de 25, ¿sí?, yo lo que debo contabilizar al momento de poner una coordenada en papel, ¿sí?, o cuando trabajamos en un plano, yo el valor de X, lo tengo que contabilizar desde el 0. Es decir, el valor para ese X tendría que venir contabilizado desde el 0 en X, y el valor en Y para el P sub 2 debería venir contabilizado desde el 0. ¿Sí? Sería estos 75 más la distancia que hay desde el 0 hasta ese 75, y el 25 sería desde el 0 hasta donde empieza el 25 sumado el número 25. ¿Cuánto hay acá? Si esto es 25, 25, o sea que el valor que debería tener esta coordenada debería ser 50 en X, 100 en Y. No, perdón, sería al revés. En X me muevo 100 y en Y me muevo 50. ¿Por qué? Porque esto está contabilizado siempre, las coordenadas cartesianas absolutas, contabilizándolo desde, empieza la cuenta de esos valores de coordenada desde el eje 0, ¿sí? Desde el eje, perdón, desde el punto P sub 0 o P00, desde acá. Desde el punto P 00. Ese punto P es el origen. Desde ahí se debe contabilizar. Entonces, el punto P sub 2
tiene como coordenadas este nuevo punto 150. Yo cuando marco ese segundo punto, automáticamente AutoCAD lo que va a generar es una línea que va a unir el punto P1 con el punto P2. Va a generar esa línea. Bueno, está medio torcida, vamos a modificarla. Esto es lo que va a hacer. Va a generar esa línea. Ahora bien, en AutoCAD, ¿cómo yo puedo ingresar la coordenada de ese punto P2? Hay dos formas. Una forma es utilizando la cuenta a partir del 00, como hicimos, como está marcado en pantalla. Es decir, yo podría haber escrito el valor de X, coma, el valor de Y, seguido de un Enter. Esta es la forma en la cual yo podría hacer, contabilizándolo desde el 0. Eso se denomina coordenadas cartesianas absolutas. Absolutas porque la cuenta comienza del 0. La otra forma que me agrega AutoCAD, ¿sí? Es decir, que yo no contabilizo desde el 00 la cuenta de las coordenadas, sino desde el punto anterior. El punto anterior con el cual al P2 es el P1. Es decir, lo que me está diciendo AutoCAD es, yo podría empezar a contar no desde el punto P00, sino desde el punto P1. Y con eso lo que le estoy diciendo a AutoCAD es que ahora mi nuevo origen no es más el 00, sino que es el punto P1. Que ese es mi nuevo 00, y entonces, si ese es mi nuevo 00, en AutoCAD, yo para que ese sea mi nuevo 00, debo anteponer el símbolo arroba. Quiero decir que cuando yo escribo arroba le estoy diciendo que ahora mi punto, ¿sí? 00 es el punto anterior al cual yo voy a dibujar. Es decir, si voy a dibujar el punto P2, yo con el arroba quiero decir que mi 00 sea el punto P1. Si el punto P1 es ahora mi 00, quiere decir que el valor de X para llegar al punto 2 o al P2 vendría a ser 75. Y el valor del Y, ¿sí? El valor de la variable Y, si el origen fuese el P1 para llegar al punto P2, debería ser 25, seguido de un enter. De esta forma, yo puedo ingresar la coordenada de un punto de una forma distinta. ¿Qué tiene de distinto? Que desde donde yo empiezo a contar los valores de las coordenadas, en la relativa, el punto de donde empiezo a contar viene a ser el punto anterior. Mi origen es el punto anterior a cual yo estoy dibujando. Y en la absoluta siempre yo debo empezar a contar las coordenadas desde el origen, o sea, desde el 00. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a salir de acá. Teníamos esta línea. Ya habíamos empezado a hacer una línea, ¿sí? El primer punto lo marqué en el centro. Si yo ahora acá coloco 75,25, tengo que tener en cuenta que va a empezar a contar 75 y 25 desde el origen. 75 desde acá, perdón, sí, y 25 desde acá. El punto me va a quedar por acá abajo. Pero vamos a ver qué pasa si yo, de vez de poner 75,25, antepongo el símbolo arroba. Arroba 75,25, enter, la línea, ¿sí? La dibuja como la teníamos, como lo habíamos expuesto recién, ¿sí? Que la línea iba hacia arriba. Si yo no hubiese hecho eso, y por ejemplo, vamos a hacer una línea que también salga al mismo punto, y acá no ponía el símbolo arroba, vamos a poner 75 en X, 25 en Y, nada más sin el símbolo arroba, el valor lo va a tomar desde el 00 el segundo punto. Entonces, la línea me quedaría ahí abajo, ¿sí? Como pueden ver, son dos líneas totalmente distintas.
esta contempla el arroba y esta no contempla el arroba. Quiere decir que este punto se obtuvo. A ver, vamos a agrandar el punto para que se pueda ver bien. Este punto que está acá se obtuvo con una coordenada absoluta porque la cuenta se tomó desde el 0, 0. Y este punto, la coordenada fue relativa. ¿Por qué? Porque fue el origen que se utilizó para contar las coordenadas de este punto, fue el punto anterior a la línea, que fue el primer punto de la línea, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que trabajamos la clase del día martes 11. Hablamos de coordenadas eh, relativas, que era algo que no había quedado pendiente. La clase que viene vamos a trabajar sobre líneas con distancia y de líneas de punto, distancia y orientación con el cursor, ¿sí? Y vamos a ver algunos comandos más. Vamos a ver el comando ortogonal, comando de rastreo polar, comando recortar y comando de selección. Así que bueno, hasta esto que mostré recién es lo que trabajamos el día martes.